Esta noche quiero que me preste un poquito más de atención que de costumbre. Mire, me atrevo a eso y que me tenga algo de paciencia también, porque lo que quiero plantearle es parte de lo que se está debatiendo, es parte de ese mundo de ideas, de ese ecosistema que nos nutre permanentemente. ¿Para qué? Bueno, para poder pensar nuestra realidad, para poder, en todo caso, esbozar parte de lo que es la morfología de nuestra cotidianeidad. Y en ese contexto, bueno, está claro que hay mucho que se discute en términos de lo económico. Y uno podría hablar de esa especie de vocación por recortar el gasto público, de lo que son las imposiciones. Algunas vienen del Fondo Monetario, otras directamente están instaladas en lo que uno podría denominar que es la oposición política en este momento, pero son mucho más amplios los sectores que promueven algún tipo de recorte vinculado, por ejemplo, al gasto público. Claro, el ejercicio es hacer a un lado, correr un poquito aquello que es ostensible, aquello que se presenta como algo omnipresente, como es la pobreza y como también es la indigencia en nuestro país. Está clarísimo que hay sectores que son sumamente vulnerables, que lo vienen siendo ya desde hace muchísimos años, y creo que si uno tira hacia atrás algún tipo de comparativo, bueno, creo que podría decirse que desde el mandato del expresidente Macri en adelante, todo lo que hemos visto en materia de progreso social es casi una especie de regresión. Hay, por supuesto, intervalos, hay intenciones, hay voluntades que hay que remarcar. Pero está claro que si vamos de lleno al poder adquisitivo del salario, a lo que pasa con algunos sectores de la sociedad, bueno, allí entonces me parece que hay un subrayado que hay que mencionar. Si trazásemos un mapa, si usted me dejase esta noche trazar una especie de mapa, darle una forma y preguntarle, bueno, ¿cuáles son los sectores de la sociedad más vulnerables? Bueno, claramente hay dos grupos muy diferenciados, ¿no? Por un lado, los sectores de los adultos mayores, muchos de ellos, muchos de ustedes nos están mirando esta noche, jubilados, pensionados y aquellos que ni siquiera han podido llegar a tener algún tipo de beneficio por parte del Estado, aunque seguramente han trabajado muchísimo durante toda su vida. Y al mismo tiempo, además de ese sector, uno podría mencionar a los niños. Y de los niños es que quiero hablarle esta noche, de los niños es que quiero hablarle, porque, a ver, con una mano en el corazón, y le pido que me tenga paciencia, con una mano en el corazón y casi con una mirada un poco más económica y un poco más realista, ¿por qué no esta noche? Déjeme preguntarle si acaso los niños, en los términos en los que vengo presentando este comentario, ¿no? En los términos vinculados al gasto público, al déficit crónico, a la imposición muchas veces que hace el Fondo Monetario Internacional, pero sobre todas las cosas a esas propuestas que están llegando del lado de la oposición política y que tienen en una especie, yo le diría, de exégeta al dirigente Javier Milei, pero hay mucho más, ¿no? Mauricio Macri también ha coqueteado y sigue coqueteando con esas ideas. Bueno, déjeme decirle si en ese sentido los niños no son un verdadero lastre. Si los niños no son de alguna manera algo que nos lleva hacia abajo, que nos retrasa en términos de la evolución económica, que conspira contra eso que de alguna manera se propone desde el lado de la oposición política, como es, bueno, abrirnos camino a fuerza de bajar los impuestos, porque claro, si uno sube los impuestos tiene obviamente que tener como correlato una asistencia mayor del Estado. El Estado necesita recursos, los obtiene de la suba de los impuestos, o en todo caso de la recaudación, y está claro que esto conspira contra todas esas ideas que están llegando, contra todas esas ideas que realmente se están promoviendo de un lugar y de otro. Y entonces la pregunta esta noche tiene que ver con eso, con los niños y si acaso la manutención y si acaso prestarles atención, destinar recursos, salud pública, educación pública. No se olvide que probablemente 1 de cada 3 niños en la Argentina va a tener que asistir incluso a un comedor comunitario. Fíjese cuánto gasto público que generan los niños. Bueno, la pregunta es si no son realmente un lastre. Mire, algunos datos nada más para acompañar esto que le estoy diciendo. No se horrorice, por favor. Deme un minuto más. En la Argentina nacen aproximadamente 650.000 niños por año. 650.000 niños por año. Y de ese total, yo le decía recién, un tercio va a necesitar una asistencia total del Estado, no solamente para comer, para poder vestirse, para poder tener un ingreso en la familia en la cual está siendo criado, para asistir hasta lo que es la educación pública, para también tener algo de salud en términos de lo público. Fíjese cuánto que van a necesitar esos niños.
Y lo que uno podría preguntarse en todo caso es si no hay un método sencillo acaso que permita dar vuelta esa ecuación. Y cuando asistimos directamente a las ideas que bajan de la oposición política, uno podría decir, bueno, pero ¿qué es lo que les falta? Si se discute sobre el derecho a la venta de órganos, si directamente hay una propuesta para tener el derecho a morirse de hambre, nada más y nada menos, a mí me parece que les está faltando algo que resuma, que sintetice justamente esta ecuación. Seguramente la hay. Y la verdad que yo me puse a pensar y creo que tengo algo que le puede interesar a ese sector de la sociedad que está pensando sistemáticamente, es que estos son los debates que hay que dar, que estas son las discusiones que tenemos que tener. Es un método sencillo, un método que incluso, mire, va a valorar mucho más a los niños. Van a ocupar un lugar importante en la sociedad. No solamente van a ser una carga para el Estado, no solamente van a ser una carga en términos de lo que va a ser la erogación del Estado, sino además, bueno, van a pasar a ocupar un lugar importantísimo. Más números, si usted quiere, en todo caso, que puedo ofrecerle. Le decía recién, ¿no? Casi 650.000 niños que nacen todos los años. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es esa ecuación? ¿Cuál es esa especie de paradigma que todavía la oposición no termina de proponer? Mire, me ha dicho un experto que un niño, aproximadamente cuando alcanza 1 año de edad, es un alimento sumamente saludable y delicioso. Sí, me escuchó bien, es un alimento totalmente saludable. Me dicen que no me escucharon bien. Por supuesto, un niño, bueno, a ver, un niño en 1 año de edad aproximadamente que alcanza, me dice este experto que es realmente un alimento delicioso. Claro está, seguramente usted está pensando, ¿qué dice este loco? No, déjeme decirle algo más, que eso por supuesto que sea delicioso o no depende de algo, de cómo haga usted al niño. Lo ha servido, lo tiene que condimentar. Lo hace en un estofado, bueno, por ahí va un poco mejor. Puede servir como relleno para las pastas, canelones, ravioles, de carne de niño. O puede hacerlo al espiedo. La experiencia muestra que los pollos salen riquísimos así. Entonces también quizás los niños pueden tener y pueden obtener el mismo método. Algo así todavía falta que nos promueva la oposición política, todavía falta una propuesta de este tipo, ¿no? En cualquier momento la van a hacer, pero por eso este aporte es mío para todos ustedes. Miren, en rigor parte de lo que es esta propuesta es generar directamente algún tipo, digo, de segmentación. Yo le decía que están computados 650.000 niños por año en la Argentina. Mire, se podría dividir yo le diría en tercios en todo caso. Un tercio podría ir para fuerza de trabajo en las fábricas. Desde una edad determinada, un niño ya puede trabajar. Entonces, destinemos un tercio a fuerza de trabajo y el resto de los 2 tercios, los 2 tercios restantes, bueno, que vayan a conformar lo que es el mercado de la carne de niño. Que es un mercado que seguramente va a ser pujante, los platos van a ser caros, solamente un sector de la sociedad va a poder pagarlos, pero de todas maneras me parece que hay allí algún tipo de proyección importante. Está clarísimo que, digo, al margen de cómo uno lo prepare, marketineramente se podrían imponer en Palermo Hollywood, los restaurantes podrían servirlo, volverlo yo diría casi que regrese una especie de moda vinculado con eso. Armarlos en empanadas, meterlos en un vaso. Bueno, todo eso se puede hacer con la carne de niño. Claro está, sería un mercado pujante, le digo, porque habría niños más chiquitos, con menos carne, pero un poquito más tiernos, los más avanzados de edad, hasta los 10 años aproximadamente. Bueno, uno podría tener allí un mercado realmente importante. Ahora lo que quiero decirles algo, y le pido 1000 disculpas, ¿no? Acá si uno pudiese poner una especie de raya, una especie de línea imaginaria, yo le diría que hasta acá es algo que quizás puede resumar algo de humor negro, que puede ser cínico, que puede ser parte de una sátira, pero que al mismo tiempo tiene un componente de realismo. Hasta acá, estas palabras son mías, es una adaptación, si quiere, de alguien que lo escribió hace muchísimo tiempo, casi 300 años, en estas palabras que vienen a nuestro encuentro. Estoy hablando del genial escritor Jonathan Swift. Jonathan Swift es alguien que, usted lo conoce, el autor de Gulliver, pero es alguien que en el año 1729 publica lo que en términos políticos va a ser una verdadera, yo le diría, onda expansiva, como es esta modesta propuesta.
esta modesta propuesta que yo le hacía a usted esta noche, que yo le hacía en rigor a un sector de la sociedad argentina, dirigencial, que no se cansa de promover cuestiones que son sumamente regresivas. Bueno, era lo mismo que propuso en su momento el genial Jonathan Swift. En esta modesta propuesta, donde lo que buscaba el escritor, ¿no?, que había nacido en Dublín, allá por el año 1700, y que de alguna manera lo que buscaba era irrumpir, sacudir las conciencias de la sociedad inglesa, pero sobre todo de la clase dirigente que vivía en Inglaterra, y que sometía sistemáticamente a los irlandeses. Y lo que hace justamente Swift es publicar este panfleto, publicar esta propuesta modesta para directamente acercarles la fórmula definitiva, ¿no? Si la clase dirigente de Inglaterra no quería desembolsar más recursos para sostener el funcionamiento social y también económico de esa Irlanda que era sumamente pobre, lo que proponía Swift era directamente comerse a los niños irlandeses, servirlos en un plato en la mesa de los ingleses. Y con esto directamente, bueno, se solucionaban varias cuestiones, no solamente el gasto público, sino además también en gran medida esa especie de molestia que era Irlanda en aquel momento. Y sobre todo los niños que por supuesto no tenían ninguna utilidad en aquel momento y que pasarían algunos años hasta que comenzasen a ser empleados incluso en las fábricas, en esa especie de primera ola que se llamó la Revolución Industrial. Al margen de esto, que seguramente usted está en gran medida curioso, ¿no?, por cómo siguió esta historia, cuál fue el objeto que tuvo Swift, en todo caso cómo irrumpió en la escena. Bueno, déjeme decirles que Swift se hizo sumamente famoso. Y que interactuaba con esa clase dirigente política, que defendía los derechos de los irlandeses y que con esta modesta propuesta, a comerse los niños irlandeses justamente, bueno, intervino de una forma realmente magistral en la escena. Y déjeme preguntarle esta noche si no hay muchos elementos que nos hacen ruido, pero que participan de lo que estamos viendo. Si de alguna manera uno no podría pensar que mucho de lo que Swift concibió, fíjese, hace casi 300 años, no es casi al mismo tiempo algo que convive con nosotros en la actualidad. No os digo solamente por Javier Milei, que se da el lujo de proponer cuestiones relacionadas, yo le diría directamente, y que vulneran casi el gusto casi moral, ¿no?, de la época, sino al mismo tiempo que va a contramano de cualquier cuestión ética, que es aquello que está bien más allá de cualquier otra cosa. Al margen de esto, déjeme preguntarle si no hay elementos que conforman justamente lo que estamos viendo en el debate político, esa especie de mecanismo de sacarle lo social, de sacarle lo político, de sacarle lo moral para discutir qué, se preguntará usted. Bueno, para discutir parte de lo que es el cinismo, para discutir parte de lo que es la mordacidad, para tener una relevancia en términos de qué, de lo sátiro, ¿no?, realmente de lo que uno podría decir que es en gran medida una especie de subversión, de cambiar el orden de las cosas. Al margen de esto, lo que quiero proponerle es una lectura que también hace Swift. Swift lo que hace es directamente una mecánica. Lo que hace es, le saca este componente social, le saca este componente directamente ligado a lo moral y desplaza lo que es el debate en aquel momento. El debate tenía que ver con la hambruna que había en Irlanda. El debate tenía que ver justamente con cómo se le asignaba mayor cantidad de recursos a una situación social que era realmente lamentable. Y lo que discutía la clase dirigente inglesa era justamente lo contrario. Entonces lo que hace Swift es elevar a la enésima potencia esa especie de indiferencia que campeaba a sus anchas. Pero sobre todas las cosas, déjeme decirle por último el elemento que para mí es fundamental en todo esto, que es una especie de perversión. Y acá me refiero a la etimología de la palabra, es cambiar el orden de las cosas, pero no solamente cambiar el orden en términos de la condición humana, es directamente corromper aquello que debiera ser parte del debate de ideas. ¿Cómo se corrompe? Bueno, justamente quitando costado, desplazando lo que debieran ser hoy nuestros verdaderos debates. Y no es casualidad que todo esto, que esta especie de regresión, fíjese cómo semana tras semana vamos retrocediendo en el tiempo y cada vez nos sirven más las obras de la literatura que de alguna manera ya están hablando de mediados del siglo XVIII,
La semana pasada hacíamos algo de mediados del siglo XIX, es decir, empezamos a retroceder en términos de lo que es el debate. Entonces, yo creo que hay una verdadera perversión, hay directamente una corrupción vinculada a lo que estamos debatiendo, cuyo interés es dejar de lado algo que es fundamental, como es la lucha de clases, cuyo interés es dejar de lado directamente los intereses que hay detrás y que no por casualidad tienen que ver con este momento. Estamos en un momento impar, singular, donde la concentración de la riqueza es realmente monumental y donde lo que tendríamos que discutir es cómo se distribuye esa riqueza. Y en cambio las propuestas que vienen de los sectores interesados es justamente que empecemos a discutir lo básico, lo fundamental, aquello que creíamos de alguna manera ganado como una especie de derecho y que sin embargo hoy volvemos a debatir una y otra vez. En esta Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, que el cinismo, que la mordacidad, pero sobre todas las cosas que la indiferencia no se haga un lugar entre nosotros. Que no se haga un lugar entre